Ya, vamos a seguir en Juan 8 del versículo 21 en adelante, y vamos a ir contextualizando lo que pasaba con la fiesta del Sukkot. Vimos que del capítulo 7 y 8 están súper unidos en algo que claramente estaba haciendo el Señor y dejando varios simbolismos dentro y delante de sus discípulos. Recordemos que la misión primaria y no única, pero primaria del Señor era formar a sus apóstoles, quienes iban a sentar la base doctrinal de la iglesia. Muchas de estas cosas el Señor las hace, ¿no es cierto?, para mostrar y dejarla de testimonio para sus discípulos, cosas, camino que él también iban a tener que recorrer, así como el Señor recorrió la pasión y tuvo que ser preparado para ser entregado a la mano de los hombres. Bueno, a los discípulos le va a pasar lo mismo, lo vemos después en el libro de los Hechos, vemos también cómo la historia de la iglesia nos cuenta y cuál fue finalmente el destino de cada uno de los apóstoles: martirio, persecución, espada, etcétera. Por tanto, tenemos que entender que nosotros no somos mejores que ellos y que en la medida que nos vayamos acercando al propósito del Señor y entregarnos en sus manos, lo más probable es que encontremos resistencia. Pero tiene que ser también para nosotros un motivo de gozo el entender que eso es una grata noticia, es una grata evidencia de que estamos caminando en su voluntad. Porque el mundo ama lo suyo, ¿no es cierto? Pero nosotros no somos del mundo. Y entendemos que en esta fiesta del Sukkot empezó todo con el capítulo 7. Hemos hecho este resumen varias veces, pero vamos a ir contextualizando. Estaban los hermanos del Señor y lo envían al Señor en adelante y dicen: bueno, si tú eres el que había de venir, ¿por qué esconderte? ¿No es cierto? El Señor les pide un tiempo. Llegamos a la conclusión de que el Señor siempre se toma estos tiempos para, ¿no es cierto?, tener intimidad con el Padre y ser fortalecido en su espíritu. El Señor va a tomar, ¿no es cierto?, en estos capítulos varios simbolismos. Tiene dos enfrentamientos con los fariseos. En el capítulo 7 envió a los alguaciles para apresarlos. Los alguaciles dicen: nunca escuchamos un hombre hablar como este. Algunos decían, ¿no es cierto?, ¿este será el Cristo? Y vemos que después en el capítulo 8 pasa exactamente lo mismo. El Señor espera la situación, ¿no es cierto?, que pasaba la persona que sacaba el agua y la regaba y empezaba a citar Isaías como, y les dice, ¿no es cierto?, yo soy el agua viva. Entendemos que la fiesta del Sukkot era para recordar todo lo que había pasado en el Éxodo, la salida de Egipto, la peregrinación por el desierto, las tiendas donde habitó Israel. Recordemos que una de las partes importantes del recordar el Sukkot era poner estas tiendas, estas ramadas fuera de las casas para que la gente tuviera por así decirlo, el hecho visual de lo que había pasado y traspasárselo a los hijos. Durante 7 días habitaban ¿no es cierto?, en ramadas para decirle a los hijos: así vivimos en el desierto durante 40 años. Entonces celebraban, ¿no es cierto?, las tiendas donde Israel lo había llevado y lo había protegido, la protección, la provisión del agua, la dirección de Dios, la columna de fuego que era la luz que iluminaba de noche y también era el calor para la noche, la presencia de Dios en el tabernáculo, la esperanza de lluvia y bendición. Era una fiesta donde se celebraba también la provisión del Señor año a año en la futura restauración de Israel. Como sabemos, vemos lo de las enramadas. ¿Y dónde aparece esto? Lo vimos que aparecía en Levítico 23, del 42 al 43, que dice: en tabernáculos habitaréis 7 días, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Por tanto, aquí nosotros llegamos a la conclusión que muchas veces los sacramentos que tenemos, y en este caso inclusive lo que le dejó el Señor el Padre por medio de la ley de Moisés a los judíos, era para recordar ese tiempo. Y a veces el Señor, como temas como el bautismo, como la cena del Señor, el Señor, son rituales que nos permite el Señor tener para poder recordar hitos, porque somos así, los seres humanos a veces necesitamos que todas estas cuestiones vengan inyectadas por todos nuestros sentidos: visual, el oído, ¿no es cierto?, todo, el tacto, el entrar al agua, hacer el proceso. Los seres humanos del Señor, en este sentido, necesitamos que nuestros 5 sentidos entiendan lo que está pasando, y el Señor provee estos rituales que son gráficos para poder entender lo que está pasando. Por eso la cena del Señor tiene que tener el acto de comer el pan y tomar la copa. No es solamente que nosotros lo veamos y digamos: no es necesario hacerlo. Sí es necesario hacerlo, porque el ser humano necesita ver de manera visual, oírlo y tocarlo, entenderlo, que sea kinestético al mismo tiempo. El agua, ¿no es cierto? Hablamos de la ceremonia del agua, que era de la libación del agua, desarrollada en el periodo del segundo templo. Estaba relacionado con la petición de lluvia y la bendición divina, y esto lo hacían, ¿no es cierto?, recitando Isaías 12:3, que decía: sacaréis con gozo aguas de la fuente de salvación. Recordemos que el agua en los tiempos antiguos era importantísimo como el método de la lluvia. Venía la lluvia, se acumulaba, ellos tenían pozos que eran, ¿no es cierto?, napas subterráneas que se llenaban de agua. Serían meses o años infértiles, esos pozos se secaban.
A diferencia de nosotros que tenemos el agua potable y a veces pasamos por alto todo este sistema frontal que hoy día tenemos, el agua para los pueblos antiguos era muy buena, porque así podían acumular el agua para el resto del año. Entonces ellos entendían esto y oraban al Señor año a año en la fiesta del Sukkot para que esto, ¿no es cierto?, siguiese pasando. ¿Qué hizo Jesús en Juan 7, 37 y 39 que vimos hace un par de semanas? Dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Aquí el Señor, ¿no es cierto?, hace la unión del ritual que están viendo ellos en la fiesta del Sukkot, y el Señor dice, bueno, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, es agua que saciará por siempre vuestra sed. El agua siempre representa la salvación, la purificación, y lo que va a hacer Cristo, ¿no es cierto?, futuramente por nosotros. El Señor mismo le dice a Nicodemo, el que no naciere del agua y del Espíritu siempre tiene un sentido de purificación, de renovación y de avivamiento, y de renuevo. El agua en el desierto, ¿no es cierto?, también era para recordar lo que había pasado en el relato de Éxodo 17, del 1 al 6, cuando fue que el Señor proporcionó de la roca, ¿no es cierto?, el agua. En Números 20 también, donde recuerda la provisión del agua. El desierto representaba la dependencia absoluta del Señor. Israel no iba a poder producir por sí mismo, sino que necesitaba la provisión de Dios. Y esa es una cuestión que a veces los hermanos y todos quienes nos anteceden siempre hablan del desierto, esa época del desierto. Que finalmente es esa época donde nosotros estamos, quizás como que el Señor nos saca de un lugar, nos mete en medio de la nada, no estás ni aquí ni allá, y tienes que vivir de la provisión del Señor, un periodo que quizás para nosotros nos parece muy conocido, y ahí es donde nosotros podemos ser como el pueblo de Israel, volvernos incrédulos, reclamar por la situación que estamos pasando o aceptar el proceso para llegar lo más rápido a la tierra prometida y ser instrumentos que podamos ser formados. ¿No es cierto? Y delante que vamos con la luz que venía después delante de ellos, venía la columna de fuego, ¿no es cierto? La nube y la columna de fuego, que eran claramente para mostrar la presencia de Dios, la dirección y la protección y esa guía divina que necesitaba el pueblo de Israel. ¿Qué le dice el Señor en Juan 8:12? Yo soy la luz del mundo. No dice vengan a la luz, yo tengo la luz, sino que yo soy la luz del mundo. Él mismo se identifica como la luz. Y después está también lo que tiene que ver con cuando él habla, ¿no es cierto?, de yo soy, ego y mí, habla de Dios mismo, y esto también tiene que ver con la presencia de Dios y el tabernáculo. El tabernáculo era como un templo móvil, por decirlo así, que tenían ellos durante la época donde ellos salieron de Israel. Y en ese tabernáculo, ¿no es cierto?, la chequiná de Dios, la presencia de Dios, ¿no es cierto?, descendía al tabernáculo. ¿Y qué dice Juan 1, ¿no es cierto? Y él habitó entre nosotros, cuando dice habitó, era la palabra, digamos, que era tabernaculizó. Es como un verbo de que se genera con la palabra skenosen, que tiene que ver con tienda o tabernáculo. Por tanto, ¿qué le está diciendo el Señor? Más encima, yo soy ese tabernáculo vivo que está en medio de vosotros. Cristo, la presencia de Dios, la gloria de Dios, era revelado a ellos ahí mismo. Vimos los egos en mí, ¿no es cierto? Vimos que primero fue yo soy el pan de vida, después vimos que eso fue en Juan 6, vimos en Juan 8:12 yo soy la luz del mundo. Y hoy día vamos a ver dos más que van a aparecer en el versículo 24 y 28, que va a estar dentro de nuestra narración, para que vayamos desarrollando también el ego y mí que está en este pasaje, que significa el yo soy. Dejamos claro que esto tenía que ver con Éxodo 3, cuando el Señor se revela a Moisés. ¿De dónde sale esto? De la versión Septuaginta, la versión griega que traduce como ego y mí, el yo soy, ¿no es cierto?, de la traducción hebrea con respecto a que yo soy el que soy. Por tanto, cuando el Señor utilizaba, ¿no es cierto?, el yo soy, dentro del pasaje, y va a ser repetitivo que vayamos hablando del ego y mí, quizás para las personas que están viendo esto saltado y no en orden, para que entiendan por qué vamos a dar un énfasis tan cristológico a este pasaje con respecto a esa frase. Porque claramente lo que hace el Señor es tocarle la fibra a los fariseos. Es muy común, y usted tiene que entender que era más común en ese tiempo que que los judíos leyeran mucho la Septuaginta, sobre todo los que estaban en la diáspora y en temas, digamos, en lugares más de comercio, que con los mismos rollos hebreos que se leían en las sinagogas. Ya estaba en manos de ellos, por tanto, el Señor utilizó muchas veces la fuente de la Septuaginta para validar como él expresó a Isaías, etc. ¿Ya? Entonces hay que entender eso para entender por qué el Señor, en este caso por medio de Juan, y inspirado por su espíritu, nos lleva a la palabra egogimí, que es una palabra que ellos conocían perfectamente. Esto tuvo que haber revolucionado la mente de los fariseos, por eso que querían matarlo. Vamos a empezar entonces con el desglose de este día. Juan 8:21 dice, otra vez les dijo, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir.
El Señor ya empieza a hablar, ¿no es cierto? Empieza a preparar lo que va a ser su partida en el contexto de la pasión, ¿no es cierto? El Señor ya empieza a hablar de lo que va a ser. Desde el principio el libro de Juan es súper entretenido en este sentido porque siempre va preparando ¿no es cierto? A su audiencia, al público receptor, ¿ah? ¿Qué va a pasar? El Señor todo el rato le está diciendo, ¿no es cierto?, que Él va a morir. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo dice desde el principio, desde el primer encuentro que tiene con el Señor, y va de inicio preparado como el Cordero de la Pascua que va a ser sacrificado. Entonces vamos entendiendo que dice me buscaréis, pero lo que tiene que ver con me buscaréis, ¿no es cierto? Yo me voy y me buscaréis. El Señor acá utiliza una ironía profunda, porque ellos van a buscar al Señor no necesariamente para encontrar la salvación. ¿Para qué lo van a buscar en el futuro? Lo van a buscar uno para desacreditar la resurrección del Señor. Lo van a buscar para arrestarlo antes, ¿no es cierto?, de lo que es la pasión, para eliminarlo, para cuestionarlo, etcétera. Pero aquí aparece, ¿no es cierto?, una advertencia solemne. El Señor siempre atacó muy fuerte a los fariseos y es algo que veíamos en los estudios anteriores, que nosotros tenemos que entender que las personas que tienen el conocimiento, aunque sea de manera intelectual, con respecto a la escritura, tenemos que abordarlo de otra manera. El otro día escuchaba que un hermano, a quien me gusta mucho lo que enseña, que es Samuel Pérez Millos, que él llamaba por ahí a no enfrentar a las personas de manera, o hacer de esto, que se ha vuelto una moda también, ¿eh? Y creo que hay un extremo, a estos debates donde uno tiene que, para demostrar que sabe algo escrituralmente o teológicamente, tiene que empezar a enfrentarse con ateos, con agnósticos, con gente, no sé, de otras posiciones teológicas. Yo no lo encuentro necesario. No sé si es malo, no podría decir que es malo, pero no lo encuentro necesario. Creo que si uno tiene poco tiempo y tiene que dedicarle tiempo a lo que es la enseñanza, la escritura, al estudio personal y a la enseñanza, creo que el tiempo para meterse en debate creo que no va a estar. ¿Eh? Creo que a no ser que tuviese mucho tiempo libre, quizá uno estudiaría esas cosas y también entender la finalidad con la que se hace. En ese sentido, yo sí estoy de acuerdo que tenemos que entrar en debate con personas que conocen la teoría, por así decirlo, teológica de Dios. Pasa mucho con la gente que está en lugares como los testigos de Jehová, como los mormones o los santos de los últimos días, parece que se llamarán, no les gusta que le digan mormones. Las personas que están en movimientos unicitarios, la gente que está metida en congregaciones donde todo tiene que ver con manifestaciones espirituales que rayan más en la santería y en la hechicería y en la brujería, en la magia casi negra, en vez de algo espiritual real. Entonces, a ellos sí tenemos que hablarles más fuertemente, no sé si duramente, pero un poquito más fuerte y claro. Si hay que decirle lo que tú crees está errado y demostrárselo a través de la escritura. Yo creo que nuestro deber con ellos, porque quizás pueden haber gente que sí es de Dios y que está atrapada en estos sistemas de una u otra forma, y el Señor a veces sabe preservar a los suyos y hay que buscar ser claros con el ataque a las falsas doctrinas. Pero, por otro lado, está también lo que podemos hacer mal, que es netamente intentar de defender puntos de vista para ganar audiencia y likes, que hoy día es lo que alimenta al mundo, ¿no es cierto? Acá tenemos que entender que el Señor empieza a mostrar, digamos, delante de ellos lo que va a pasar. Y en el 22 decían entonces los judíos, versículo 22, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy vosotros no podéis venir. Nuevamente interpretan a Jesús de manera súper superficial, en este caso los fariseos. Jesús habla de una realidad celestial. Y ellos piensan en términos humanos. Y siempre pasa con los fariseos que cuando los vamos viendo, sobre todo en los evangelios, utilizaban mucho la racionalidad, ¿no es cierto? Utilizaban mucho la racionalidad para poder entender los conceptos que el Señor presentaba. Lo vimos con Nicodemo, cuando el Señor habla con él y el Señor responde siempre de manera espiritual y Nicodemo no puede seguir la conversación. Es súper interesante. El Señor lo intenta llevar al siguiente paso, pero ellos intentan bajar la conversación, aterrizarla al plano numérico. Pasa muchas veces con los hermanos que, cuando hay alguna discusión teológica, por ejemplo, con los hermanos reformados, que intentan mucho aterrizar el tema espiritual a un punto de vista filosófico y técnico, en vez de entender que hay cosas que el Señor en su tremenda omnipotencia no nos va a permitir saber y ya está, y que hay que creer por fe. Versículo 23, vosotros sois de abajo y yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. El Señor claramente genera una diferencia radical entre lo que ellos están viendo y lo que Él está diciendo. Y ahí puede haber una cuestión que finalmente entendemos que viene diciéndose en este Evangelio del capítulo 1, que Él era el verbo hecho carne, por tanto Él era Dios. Hablamos que era importante, que vamos a tener que desarrollar quizás un capítulo especial para grabar nuevamente el prólogo,
donde vamos a insertar fuertemente la unión hipostática que tiene que ver con la naturaleza de Cristo en la tierra, que era 100% hombre y 100% Dios. Creo que es importantísimo entenderlo para poder defender nuestra fe, porque muchas veces he escuchado herejías con respecto creyendo que Dios iba teniendo como conocimiento como Superman, lo tocamos en el estudio pasado, como que de a poco me entiende, oh, quizás yo tengo poderes, oh, quizás soy especial. No, no es así. Él siempre tuvo conciencia de quién era, solamente que su ministerio dependía del poder del Espíritu Santo porque él estaba en la tierra y era necesario que en cierto tiempo él empezase a cumplir las cosas que estaban profetizadas sobre él, no antes. Netamente con eso, el Señor vivió sujeto a la autoridad de Dios y sujeto al poder del Espíritu Santo mientras estuvo en la tierra. Tenemos que entender que en esa naturalidad que a veces le ponemos a las cosas, tenemos que tener cuidado con entender de que, o querer normalizar cuestiones al punto de vista técnico. Creo que muchas veces llevamos todo a lo técnico y tenemos que entender que esto es algo que sobrepasa nuestro entendimiento. Y por eso el Señor les dice a los fariseos, yo soy de arriba, ustedes son de abajo. Van a haber cosas que no van a poder entender. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender y avanzar por fe. Durante mucho tiempo, y tenemos que entender que van más de 2000 años de estudio de esto, y no podemos saber todo. No podemos creer que nosotros vamos a ser la última Coca-Cola en el desierto, que vamos a entender todos los misterios que nuestros hermanos no pudieron entender anteriormente. Eso es pecar de orgullo gravemente. Y entender que tenemos que hacer prioridad en las cosas que nos unen como cristianos y dejar de lado las diferencias de método. Que yo creo que pasa más por el método que por el fondo. Si somos cristocéntricos y entendemos que Cristo vino en carne, ¿no es cierto? Y sabemos que el Señor es trino, si entendemos que la salvación es por gracia, si entendemos que nuestra regla básica de conducta y única es la Escritura, vamos a poder ponernos todos un poquito más de acuerdo y vamos a poder caminar en unidad. Que creo que es algo que la congregación hoy día del Señor está perdiendo de vista. Tenemos que entender que no todo versículo que diga yo soy y que utilice la palabra ego y mí va a ser directamente relacionado al yo soy el que soy, ¿ya? Hay veces que se ocupa para otra, netamente para un pronombre. Pero cuando lo leemos en el contexto nos vamos a dar cuenta que el Señor está haciendo claramente énfasis en algunas cosas. Por ejemplo, 8:24. Dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, ahí hay una cuestión que me parece rara en la Reina Valera que aparezca con minúscula, en vuestros pecados moriréis. Y acá está diciendo el Señor, yo soy. Porque si no creéis que yo soy, ahí está diciendo claramente que es el yo soy el que soy. Por tanto, debemos ser precisos que no toda utilización del ego y mí necesariamente hace referencia a yo soy el que soy, pero claramente aquí lo está haciendo. Porque vamos a ver que en el versículo más adelante va a repetir la idea. Por eso es que tenemos que llevar esto a una comprensión un poquito más completa del contexto. Por eso es que estos capítulos, el 7 y el 8, hay que leerlos de una. Independiente de que lo estudiemos por separado, por tiempo. Pero creo que desde el punto de vista cristológico, esta discusión que se da completa es súper densa para desmenuzarla. Por tanto, hay que entender que este capítulo, el 7 y el 8, se leen completos. Ahí está la inserción que vimos al final del 7 y al principio del 8, que es la mujer adúltera, que pareciera que es como una cuestión que no tiene mucho que ver. Y por eso se critica siempre por qué fue puesto ahí, o algunos dicen que tiene coherencia con la idea de lo que va pasando. Sabemos, y lo hablamos en los estudios anteriores donde nos tocó tocar, el tema que fue agregado porque era una tradición oral que venía en la iglesia desde hace mucho tiempo y que no querían perder. Ya era algo que los cristianos sabían, habían visto y lo conocían como verídico y había que documentar. Por eso se puso en ese lugar. Y sirve bastante, como que tiene coherencia justo cuando el Señor se sale del lugar, vuelve a la acción y aparece la mujer adúltera justo como a otro día, ¿ya? Porque dice al final del 7, cada uno se fue a su casa. Y ahí es como que empieza de nuevo todo, pero hay que entender que el 7 y el 8 hay que leerlo en este contexto completo. Vamos viendo que Éxodo 3 y Juan 8, ¿no es cierto?, empiezan a utilizarse porque el Señor empieza a defender su deidad en este momento. Está haciendo una defensa potente de lo que Él es. Y el yo soy, en el ego y mí, en este capítulo aparece demasiadas veces. Quizás uno de los que aparece más veces en todo el Evangelio de Juan. Por tanto, nosotros a veces podemos creer en Él, pero debemos permanecer en Él y también debemos creer en Él y también librarnos de las ataduras del pecado. Esto hay que entenderlo súper bien, porque al final creo que como cristianos muchas veces empezamos a vivir vidas laxas y tibias, cómodas, que tienen que ver con el día a día. Creemos que el Señor está para satisfacer nuestras necesidades.
Y en ese sentido podemos perseverar en el pecado. Estoy estudiando en paralelo el libro de Apocalipsis y los mensajes a la iglesia son súper potentes. Hay que entender que la visión a mí me gusta la visión ecléctica, que se llama, que reúne todas las visiones, la preterista, ¿no es cierto?, que todo pasó en el pasado, la futurista, que llevan a todo, ¿no es cierto?, al futuro, que todos son señales escatológicas. Después hay una visión que tiene que ver con que mezcla un poquito estas dos, y a mí me gusta más la ecléctica, que toma que también las iglesias son iglesias que existieron, que fueron problemas que sucedieron en ese tiempo, pero que son aplicables también a la iglesia de este tiempo. Y tiene que ver con esto, dicen, vuestros pecados moriréis. Y el pecado del hombre, ¿cuál es? ¿No es cierto? El no reconocer al Cristo como el Hijo de Dios. Y acá está la discusión. ¿Cuál es la discusión? ¿Qué separaba a los fariseos de la gloria eterna? Los separaba el no reconocer que Jesús era el Hijo de Dios. En sus pecados moriréis, en tus pecados, porque no quieren aceptar que yo soy el que soy, no quieren aceptar cuál es mi misión en el mundo. Por eso el 25 dice, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Jesús les dijo lo que del principio le he dicho. Y entonces 26 dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. ¿Cuál era lo que tenía que hablar el Señor en su mensaje en la tierra cuando estaba con nosotros? Era que Él era el Cristo, Él era el Cordero inmolado, Él era el Cordero de Pascua, Él era, ¿no es cierto?, el animal para ser sacrificado, por así decirlo, en el Antiguo Testamento la figura de esto. El Señor iba a ser ese animal perfecto. Por tanto, los fariseos no querían entender las referencias, y las referencias eran explícitas, un montón de veces juntándose con ella hacía referencia, lo hemos visto anteriormente, en otros estudios, que hacía referencia a los rituales del Antiguo Testamento, el agua, ¿no es cierto?, la luz ahora, y llevándolo siempre al libro de Ezequiel, al libro de Isaías, a los salmos de David, para que ellos entendieran quién era como esencia. Más aún así, no querían creer. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender y hacer un paréntesis en lo que tiene que ver quizás en lo que no creemos, que es en la gracia irresistible, y lo que sí creemos que tiene que ver con la responsabilidad humana también la determinación del hombre en tomar una decisión. Porque si la gracia irresistible fuera real, en este sentido, ¿cómo te vas a resistir a la palabra del verbo hecho carne que está hablando contigo? Es como raro, ¿no es cierto? Si fuese así, no, que no se le fue dado, pero ¿cómo? Si Cristo es Dios, ¿cómo? Si Él es el verbo viva, Él es la imagen clara del Padre, en Él reposa toda la plenitud de Dios. Estando frente en una discusión con los fariseos, ¿cómo hace que el fariseo ¿no es cierto?, se quiera, ¿no es cierto?, abstraer, no, que no se les ha dado, no se les ha revelado, muchos pueden defender ese punto de vista. Para mí está claro que el humano puede, ¿no es cierto?, rechazar el llamado al arrepentimiento de Dios, que es gratuito. De hecho, así como para el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, se le fue dado por bendición el linaje del Mesías, y quién era el que había de venir, el Cristo. Créanme que también para aquellos que estuvieron con el Señor, que lo enfrentaron, que lo mataron, el castigo va a ser más terrible que el que podamos imaginar, porque lo estuvieron ahí, lo vieron, estuvieron con Él. Entonces, ojo con eso. El Señor, en este sentido, nos demuestra a través de la Escritura la responsabilidad de la decisión humana por el que somos culpables. ¿Y cuál es? El rechazar al unigénito del Padre. El Hijo venía en una misión claramente de mostrar y llevar al mundo al arrepentimiento. Y aún estando con ellos, mostrándole toda la defensa, en el capítulo 7, hace una defensa legal, ¿no es cierto?, que vemos, que dice, Moisés habla de mí, estas señales hablan de mí, el Padre habla de mí. Juan el Bautista me preparó el camino, a quien ustedes decían que lo reconocían como un profeta, mas ellos no querían reconocer. Y ahí es donde se activa, ¿no es cierto?, la responsabilidad humana, donde ellos, viendo las señales, viendo los milagros y todo lo que el Señor hizo, optaron, ¿no es cierto?, de manera coherente y consciente el rechazar al Señor, inclusive querer matarlo. Pero no entendieron los que le hablaba del Padre. Ahí aquí empezamos a ver una tragedia que es terrible, como lo hablaba recién. Dios estaba enfrente de ellos, pero ellos no lo pueden comprender, ¿cierto? Entonces, ahí hay una cuestión que finalmente pasa también con nosotros como cristianos, y nosotros lo podemos ver. Estamos de acuerdo que el Espíritu Santo es Dios, ¿no es cierto? Si estamos de acuerdo que el Espíritu Santo es Dios, quiero hacer una pregunta. ¿Usted se ha resistido a lo que el Espíritu Santo algunas veces le llama hacer o no hacer? ¿No es cierto que sí? ¿No es cierto que sí? ¿No es cierto que muchas veces cuando el Espíritu Santo nos llama y nos llama a la santificación, a veces nos resistimos y queremos seguir en nuestras carnalidades? O a veces cuando el Señor nos llama a dar un poco más en lo que es la santificación, nos empezamos a resistir a lo que el Señor quiere decir. Por tanto, esto es lo mismo. Tenemos la capacidad de resistir al Espíritu,
De hecho, el apóstol dice, no resistáis el Espíritu, lo dice más adelante en las cartas Pablo. Por tanto, nosotros tenemos la capacidad de resistir a la gracia no es irresistible. La gracia está dispuesta, es universal y el Señor la puso a través del mundo a disposición de todos, pero el ser humano es el que la resiste y cuando la resiste y después la resiste durante tanto tiempo que lo dice como dice el libro de Romanos, que al final una costra queda sobre su corazón finalmente tan endurecido que ya no va a poder escuchar, ese va a ser el problema que vamos a tener que responder todos, ¿no es cierto?, al tribunal final, en el juicio final. Y eso hay que entenderlo, que el hombre tiene la responsabilidad de aceptar o rechazar al Señor. Versículo 28, vamos a seguir en el 27, perdón. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, hablando de que lo iban a matar, entonces conoceréis, ya no dice que yo soy. Ese también me llama la atención que la Reina Valera esté en minúscula. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y hablando de él, estas cosas, muchos creyeron en él. ¿Muchos quiénes? Lo hablamos en los estudios anteriores. Acá hay un público diverso. Están los judíos, a los que les llaman siempre judíos. La escritura son a la línea dogmática, religiosa, política, que estaba confabulada, ¿no es cierto?, para matar al Señor. Pero habían otras personas que eran de la diáspora, judíos prosélitos, muchos turistas, por así decirlo, peregrinos, como les gusta decirle a los católicos con respecto a la gente que va a las fiestas, ¿no es cierto? Y estas personas sí creyeron en el mensaje del Señor. Entonces vemos cómo hay una predisposición antes de los fariseos a no querer aceptar el mensaje del Señor y es de manera, ¿no es cierto?, unilateral. Ellos deciden de antemano rechazar el mensaje del Señor. ¿Qué pasa? Que muchas veces, insisto, esto se quiere tomar de manera lineal. ¿El Señor sabe lo que le van a rechazar? Por supuesto que sí. ¿Conoce todo lo que va a pasar? Por supuesto que sí. Los planes nos van cambiando en la línea plan ABC en el futuro y el Señor se va acomodando a nuestras decisiones. No funciona así. Lo que pasa es que a veces estas corrientes teológicas los ven como una línea de tiempo. Y eso es un grave, grave error. Dios está fuera del tiempo, de la materia y del espacio. Hay que entender eso. Dios está fuera del tiempo, la materia y el espacio. Me gustó mucho una explicación que vi un físico que hacía frente a otro físico en un debate de científicos cristianos versus científicos ateos. Y el científico ateo decía, bueno, si tú hablas de la, ¿no es cierto?, el diseño inteligente, de que hubo un inicio, de que todo estaba bajo control, que todo estaba en orden, y así parece ser, dice, ¿no es cierto? El científico dice, entonces, ¿quién creó a Dios? Porque tú me muestras que todo lo que nosotros conocemos en la Tierra y toda la creación que nosotros podemos observar y estudiar, tiene un inicio y un término, tiene una causa y un efecto. Entonces, tú decís, siempre esa pregunta, entonces, ¿quién creó a Dios? Entonces, me gustó mucho la respuesta. Dijo, mira, pongamos el ejemplo de un televisor. Vamos a poner el ejemplo de la televisión, de la caja, ¿no es cierto? El aparato, la televisión. Vamos a poner, y también la pregunta era, entonces, ¿cómo vamos a entender que algo espiritual influye en algo físico? Entonces el tipo le explica simple. Dice, mira, pongámonos que hay una televisión, equipo físico, ¿no es cierto? El aparato. Este cuadrado era una explicación como de los años 80, finales de los 90, o principios de los 90, perdón. Finales de los 80, principios de los 90. Está la tele ahí, entonces es muy buena la explicación que hace. Dice, miren, vamos a verlo de esta manera. En la tele hay canales de televisión, ¿no es cierto? Hay personas que trabajan en esos canales de televisión, hay contenido en esa televisión, pero ¿quién creó el televisor? No puede influir en lo que dicen los programas de televisión, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, me explico. Una televisión, vamos a poner una marca, una Samsung. Ya, el creador chino que está por ahí, japonés, que creó esa cuestión, el ingeniero que estuvo ahí, no tiene injerencia sobre lo que pasa en los canales de televisión, el material que transmiten, ¿no es cierto? Y lo que comunican. ¿No es cierto? Dijo, de la misma manera es lo que pasa en la Tierra. El Señor está fuera del sistema. El ingeniero no está metido dentro de la televisión todos los días intentando de arreglar lo que dicen los canales, lo que habla la gente. Dios está fuera del sistema. De esa misma manera, Dios está fuera del tiempo, de la materia y del espacio. Está fuera del sistema. Él puede ver todo lo que pasa dentro. Lo ve como un cubo cuatrodimensional. No tiene que estar ahí avanzando con nosotros en el tiempo. Él no empezó, por eso no tiene principio ni fin en lo que nosotros conocemos como línea de tiempo. Dios está fuera de esa línea de tiempo, que nosotros estamos inmersos en esta cuestión dimensional, y Él lo ve de afuera, ve el final del principio. Por tanto, el Señor no tiene que ver, por eso que a veces cuando hay corrientes teológicas que dicen, bueno, que tú me estás diciendo que Dios tiene un plan A, B y C. No, el Señor siempre sabe lo que va a pasar. Solamente que Él tiene que
como sabe, independiente que él sepa, el hombre igual tiene que llevar a cabo su decisión, porque tiene que ser culpable por una decisión que tomó propiamente tal, no por algo que se le impuso. Entonces, finalmente no habría ninguna causa para que fuéramos castigados de rechazar al Señor si es que nuestro destino es la perdición desde el principio, ¿no es cierto? No, lo que habla de que Él predestinó quiere decir que el Señor ya lo ve desde el principio, ve todo lo que va a pasar. El Señor sabía lo que iba a pasar, sabe lo que va a pasar con nuestras vidas, conoce, dice por eso que ningún pelo de nuestra cabeza puede caer al piso sin que Él no lo sepa, el Señor ve todo, pero lo ve desde afuera, eso hay que entender. Dios ve fuera al sistema que nosotros conocemos de tiempo, materia, espacio, el Señor lo ve de afuera, por tanto Él no ve una línea de tiempo como nosotros hacia allá, ve todo desde afuera, desde arriba, lo entiende perfectamente, por eso tiene el control. Dijo entonces Jesús, versículo 31, a los judíos que habían creído en Él. Ya vamos a entender que se hace una diferenciación, por eso hay que acá cambiar el título, ¿no es cierto? Que dice que hablando de estas cosas muchos creyeron en Él. Sigue la conversación con los judíos que estaban, los que querían matarle, que son parte, ¿no es cierto?, del Sanedrín, los del templo, etcétera, está toda esta gente y alrededor toda la muchedumbre que completaba este grupo de personas. Entonces ahora el Señor se va a dirigir a ellos, a los que creyeron. Dice, ¿qué dice el 31? Dijo Jesús entonces a los judíos que habían creído en Él, ¿no es cierto? Si permaneceréis en mí, si permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y aquí empieza a ver este creer que vemos acá, todavía es un creer imperfecto, es un creer que tiene que ver con la curiosidad, le despertó. Lo que quiere decir acá el contexto es que estas personas como que se les despertó la idea de entender más, ¿ya? Pero el Señor pone la condición. ¿Qué tienen que hacer? Permanecer. Entonces ahí cambia un poquito la figura. Ellos ya empiezan a entender, sí, puede ser, quizás este era el Cristo. Lo vemos en el capítulo 7 que ellos dicen, ¿alguien podrá hacer las cosas que este hace y que no sea el Cristo? ¿Ah? ¿Cómo no va a ser el Cristo por todas las cosas que hace? ¿No es cierto? Aquí te empieza a avanzar en ese periodo de la conversación. Pero el Señor le hace un llamado, permanecer. Y aquí está la cuestión que nosotros tenemos que entender, que el permanecer significa continuar, quedarse y habitar dentro de la palabra. ¿Quién es la palabra? El verbo. ¿Quién es el verbo? El Cristo, ¿no es cierto? Tenemos que vivir y habitar dentro de su palabra, no solamente ser simpatizantes, no solamente ser personas que estamos habituados a lo que escuchamos y lo entendemos desde el punto de vista de este idioma cristiano evangélico protestante, que entendemos los modismos, que entendemos lo que quiere decir, y cuando hablamos del desierto, el Señor nos lleva a través del desierto. La otra vez tenía un tema con mi señora que estaba hablando mucho de las puertas, el cielo abría esta puerta y decía, uy, esa cuestión es como tan modismo cristiano, siempre que el Señor abre una puerta, cierra una puerta, es como, no sé, como que te parecís como estuvierais en el sábado gigante, ¿eh? La puerta 2, no la puerta 2, era Don Francisco ahí como cogiendo, ¿no? Sí, se entiende la analogía, sí está bien, pero es gracioso que a veces empezamos a caer en un modismo, en una forma, ¿no es cierto? Y eso no es suficiente, no es suficiente solamente con entenderlo, no es suficiente con el que nosotros podamos habitar, y permanecer en este ecosistema cristiano. Hay que habitar continuamente en la palabra. ¿Quién es la palabra? El Señor es la palabra. La palabra es viva, eficaz, arma que corta, ¿no es cierto? Como espada a dos filos que penetra hasta partir el alma. Por tanto, lo que tenemos que hacer es conocer la verdad, y la verdad nos va a dar libertad. ¿Qué libertad para qué? Pero para permanecer, para poder entender de manera más amplia la voluntad del Señor. Porque lo leíamos al principio, ¿no es cierto? Que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y tenemos que entender que la palabra viva, el Señor mismo en este momento nos quiere cautivar a entender que tenemos que vivir dentro de su palabra, no solamente en un dogma que sea moral, que no solamente algo que nos lleve a la conducta, no solamente algo que nos lleve a veces a tomar mejores decisiones técnicas en todo lo que desarrollamos en ambiente personal, académico, laboral, etcétera, como padres, como hijos. No, tenemos que vivir la palabra del Señor. Y creo que ahí está el tema. Tenemos que ser libres, pero libres para entender que tenemos que vivir dentro de la palabra de Dios, no solamente según la palabra de Dios, sino en la palabra de Dios. ¿Qué dicen ellos? No lo entienden, ¿no es cierto? Versículo 33 dice, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seremos libres? Y acá hay una cuestión que decía, a ver, repítame lo que están diciendo. ¿Cómo que nunca hemos sido esclavos de nadie? Pero si fueron esclavos de...
de los egipcios durante 400 años. ¿Qué me están hablando? ¿Cachai? Entonces, pero oye, pero ¿cómo que me estoy hablando? También fueron en cautividad, se los llevó ahí, Nabucodonosor los llevó ahí al arrastre, mató a sus mujeres, se los llevó cautivos, todos ustedes fueron esclavos y fueron siervos del imperio sirio, del imperio persa. ¿De qué me están hablando? Y ustedes ven cómo el orgullo a veces nacional, el orgullo que tiene quizá el pueblo de Israel mal entendido por ser la nación escogida para el nacimiento y el linaje del Señor, los traiciona. Y vimos claramente que el Señor en algún momento les dijo, hijo de Abraham, puedo hacer salir de estas piedras. El Señor no está hablando de la esclavitud tampoco, como nosotros la conocemos, sino tiene que ver con la esclavitud, ¿no es cierto?, del pecado. Y esto pasa mucho con lo que pasan con las personas nacidas, criadas eh, y que viven en el Evangelio. Caen muchos presos de una tradición. Y generalmente, y es fome decirlo, pero hay dos grupos. Unos que se aferran a eso y lo toman para tener vidas morales, de buena conducta, de ser personas de bien, pero siempre son personas súper pasivas dentro de las congregaciones. Y yo lo he visto durante 40 años. Súper pasivas. Son las personas que siempre están ahí, el hijo de. ¿Ah? El hijo de nunca hace nada por la obra del Señor, nunca hace nada. Vive el título de ser el hijo de. Del pastor, el hijo del líder, el hijo de esta persona que hizo aquí, que hizo allá, pero él nunca hace nada. Es un elemento ahí que está ahí, quietito. ¿Para qué hablar de los yernos de las personas que generalmente ni siquiera son cristianos? ¿Ah? Y es una cuestión increíble. Todas esas personas, hijas, sobre todo mujeres, criadas, fundamentales en el Evangelio, saben toda la parte dogmática de vida, de pe a pa, todos casados con no cristianos. Crecieron en la iglesia, fueron formadas, tienen memoria y te hablan de cuestiones súper románticas de lo que hacíamos en los 90, hacíamos en los 80, y tú las veis con vidas destrozadas, totalmente destrozadas. Y ya algunas divorciadas, viviendo, digamos, una vida que es súper dolorosa porque tomaron malas decisiones. Y vamos viendo cómo esto también se refleja después en la tercera generación, que son los nietos de este hermano, que fue el que llevó a la familia de Cristo, pero donde caen en una religión. Los nietos ya no son ni siquiera cristianos, aparecen para la Navidad, para los cultos de Navidad, para el estudio de Año Nuevo, no sé, para el bautismo, para el bautizo de alguna persona, para el bautismo y aparecen toda la familia, cuestiones que se hacen para la presentación de los niños, que ellos lo toman casi como no somos católicos porque odian a los católicos, pero ellos hacen lo mismo cuando la presentación de los cabros chicos llegan hasta con el perro y el gato. Y esas personas no son cristianas, tienen una tradición, pero no son libres en Cristo. Tienen lo mismo y se declaran cristianos evangélicos, pueden decir, pero la verdad es que sus vidas dejan mucho que desear. Y muchos hemos caído en eso en el pasado, de tener una vida supuestamente cristiana, ser hijos de Dios, entre paréntesis, pero en otros actos hablaban otra cosa. Y en ese sentido no tiene ninguna ventaja haber nacido en una congregación, puede ser una desventaja, porque el hecho de haber nacido en el Evangelio nos puede transformar en religiosos. Y a veces cuando tú los escuchas hablar en situaciones clímax, lo que sale de la boca de ellos es lamentable, llega a chocar. Versículo 34 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Versículo 35, y el esclavo no queda para siempre, en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Acá está hablando de una distinción de linaje y del pecado que acaba de hablar el Señor, obviamente, es de la naturaleza pecaminosa. Ojo, porque sabemos que Juan nos dice también, el mismo autor de este evangelio, que es el después de las cartas, nos dice que el que ama en el Señor no puede permanecer en el pecado porque el que es nacido de Dios no peca. No quiere decir que no cometamos errores pecando, sino que la esencia pecaminosa, ¿no es cierto?, va siendo una lucha al día a día con el poder del Espíritu Santo que nos ayuda a vencer el pecado. Aquí hay que hablar de pecado, que esclavos del pecado, de esa naturaleza caída que no ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo para llevar a esta persona al nuevo nacimiento y poder entender todo lo que está pasando. Por tanto, el Señor acá lo está llamando a ser hijos. Dice, porque el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Habla de la eternidad, habla de ese cambio de esencia que va a permitir que esta persona que era pecaminosa entre a la eternidad por medio de Cristo. Porque acá dice, el hijo sí queda para siempre en minúscula, versículo 35, pero el 36 que dice, así que si el hijo, en mayúscula, os libertare, seréis verdaderamente libres. Viene claramente la explicación. Y esto es súper bueno. Antes de que las personas empiecen a tomar posiciones teológicas, antes que usted lea un manual de homilética,
de exégesis bíblico, de hermenéutica bíblica, con un prisma que claramente lo va a llevar a entender todo lo que usted lee bajo de un prisma doctrinal. Es importante que usted busque las respuestas de la Biblia en la Escritura. Si usted encuentra un libro, un manual teológico, que son muy buenos, y recomiendo que la gente estudie de verdad, no solamente se quede con el versículo que le aparece en la aplicación, que no solamente se queden con el pan de vida, con el horóscopo cristiano que tienen en las casas, porque es como que con esto sé si me va bien o me va mal hoy día. No, que pueda tener una actitud constante de estudio, pero la idea es que usted entienda que la escritura responde a la escritura. Y acá queda súper claro, porque uno puede entender el versículo 35 y decir, y el esclavo no queda para siempre, no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre, minúscula, pero en el 36 dice, así que si el hijo os libertare, mayúscula, seréis verdaderamente libres. Habla claramente de la redención que va a venir solamente por Cristo y va a dar y va a otorgar, ¿no es cierto?, ese pase a la eternidad para los hijos de Dios. Y el Señor les dice, sé que, 37, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. El Señor le dice, sí, ustedes son del linaje de Abraham, pero les estoy mostrando todas las pruebas, tanto bíblicas y empíricas y físicas de lo que está pasando, pero ustedes no quieren creer, y vuelvo a la responsabilidad humana. Acá ellos decidieron voluntariamente cerrarle la puerta al Creador mismo, al verbo hecho carne, por tanto era la gracia misma presentada ahí. ¿Quién fue la puerta de la gracia para el mundo? Por tanto, para mí, crea claro que acá la gracia irresistible es no al lugar. Versículo 38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Y aquí, ¿qué va a venir después? Él le dice, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Ojo, esto lo vamos a ver en el capítulo, en los versículos que vienen más adelante. Por tanto, hay la división. El Señor de nuevo vuelve a enfocar su mensaje, lo que vamos a desarrollar la próxima semana, a los fariseos. Y le dice, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Parece lo que escuché de mi padre, los que son de este lado, saben lo que estoy diciendo. Más, los que son, digamos, de vuestro padre, el diablo, están haciendo lo que ustedes están haciendo, porque ustedes están rechazando, ¿no es cierto?, al unigénito. Y dice por ahí también la Escritura que el que se hace nuevamente esclavo del pecado, lo hace voluntariamente. Por tanto, acá tenemos para concluir, quiero que leamos Santiago 1, para que entendamos que esto tiene que ver con la voluntad humana y nuestro proceso tiene que ser la santificación. Vamos a terminar este pasaje haciendo el énfasis, porque nos vamos a meter en el tema de la diferencia de linaje. El Señor separa a los que son de Dios y los que son del diablo, en lo que va a venir en el siguiente pasaje. Pero quiero cerrar lo que vimos el día de hoy con respecto a lo que es el permanecer. Y el permanecer en el Señor nos va a llevar a ser hacedores de la Escritura y no solamente oidores que nos engañamos a nosotros mismos, porque esto se puede transformar en la forma de adquirir conocimiento, en ser seguidores de una liturgia que domingo a domingo nos sirve como para venir a confesarme igual que la gente católica y venir acá y creer que con eso estoy limpio para volver a ensuciarme, a tirarme de nuevo al barro mientras no me llegue hasta el cuello y pueda respirar. Todavía puedo llegar el otro domingo para volver como a purificarme y vamos de vuelta. Y seguimos el círculo imperfecto de que voy pecando toda la semana, me comporto como un no cristiano. Todo lo que tengo el resto de mi vida no tiene nada que ver, nadie está sujeto al plan de Dios, sino que solamente los domingos vengo a ser purificado y a limpiado y a confesar mis pecados para volver a mi vida normal. Si usted hace eso, quizás usted es un simpatizante del Señor y no un hijo de Dios, ¿verdad? Examínese, examínese. Porque todo lo que hacemos nosotros, laboral, académico, todo tiene que apuntar a Cristo. Todo tiene que apuntar a Cristo. Si eso no es la voluntad del Señor hacerlo, tenemos que renunciar, aunque cueste todo. Así de simple es. No hay que darle tanta vuelta al asunto. Y en este sentido, Santiago lo deja muy claro, porque nos muestra ser hacedores por la palabra. Después va a mostrar que la fe por obras, ¿no es cierto? La fe sin obras es muerta también. A veces algunos lo llevan a que esto choca con el libro de Romanos, pero tiene nada que ver. Es una muy buena complementación con respecto a cómo se evidencia la fe y la vida de un cristiano. Se va a evidenciar por el hecho, por lo que se ve. La gente nos va a juzgar por lo que ve, no por lo que decimos ser. Santiago 1, 19 al 27 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, vamos de nuevo a la palabra, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural.
porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, hablábamos de la libertad recién, ¿no es cierto? Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Vemos cómo se repite el permanecer, la libertad y la palabra dentro de todo esto. Y esto se transforma en obras que obviamente hablan claramente de lo que está haciendo esta persona en los secretos, porque todo lo que hacemos en secreto se manifiesta en público por nuestros actos. Por tanto, hermanos, la conclusión tiene que ver con el ser personas que permanezcan en la palabra del Señor. Ser hacedores de la Escritura y no solamente oidores olvidadizos. Entender que en el Señor encontramos la plenitud de todo. Podemos carecer de todo, pero si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. A veces suena romántico y no se hace real hasta que uno realmente tiene que entenderlo con todas las situaciones que uno puede estar viviendo y ahí realmente uno le toma el peso de decir, en realmente, si tengo a Cristo, lo tengo todo. Y debemos confiar en Él, insisto, nuestras vidas tienen que ponerse a disposición del Señor. Y en esto quiero ser claro con los varones, con los hombres. Dejen de ser cobardes y dejen de agradar al mundo, porque la responsabilidad está en el varón de la casa. Tienen que tomar la responsabilidad de testificar a Cristo y si eso te puede costar cualquier cosa, que cueste lo que cueste, pero tenemos que ser fuertes, valientes y empezar a tomar, ¿no es cierto?, la bandera del Evangelio y llevarla a todos porque esto es para todos. Yo no creo que hay condenación predestinada para algunos. Creo que la salvación es para todos mediante nosotros como iglesia seamos el músculo evangelizador para este tiempo, para esta sociedad. Oremos. Señor, te doy gracias por este día, por tu palabra, Señor, por este estudio bíblico, Señor. Aquí estamos, Señor, haz con nosotros lo que tú quieras. Somos instrumentos en tus manos, Señor, y te pedimos que tú nos seas fortaleciendo, llénanos de convicción, de coraje, Señor, para que podamos seguir tu obra donde tú seas que nos lleves, Señor. Somos material dispuesto en tus manos. Heme aquí, Señor, tus siervos oyen, Señor, estamos aquí para hacer tu voluntad. Guíanos en lo que queda de estos días, Señor, y protégenos en todo lo que debemos conducirnos hasta el cambio de lugar, Señor. Gracias por todo lo que tú haces, Señor. En el nombre de Jesús.